Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Los Necios Ilustres. Ustedes, los más sabiondillos del mundo, nos van a volver a escuchar esta vez, quién sabe por cuánto tiempo. Eso es un enigma. Pero pues como saben, mi nombre es Michelle, aquí está... Hola, soy Juan Diego. Y esperamos que el tema de hoy les resulte interesante, porque nosotros nos tiene bien encantados y obsesionados. Somos unos frikis ya, creo, de todas estas cosas que se llama película, porque vamos a hablar de una película hoy. Y es todas partes al mismo tiempo en español. Uh-huh. Y es pues, una película bastante polémica actualmente porque está nominada a 11 Oscars, ¿no? Y está creada bajo una serie de factores condicionantes. Uno de ellos es el que grabaron parte de los videos en pandemia. Okay. Y que trabajaron efectos especiales por Zoom. Okay. ¿No? Y como este tipo de, pareciera, obstáculos que han forjado el carácter de la película que vimos, y que a mí me parece que, más allá de toda la cuestión estética, y que pues por supuesto nosotros no somos expertos en películas, pero sí somos unos frikis y le vimos como muchos matices de la filosofía a la película, ¿no? Entonces va más en ese sentido que hoy les vamos a hablar pues de esta película. Acá mi querido compañero tiene bastante que decir al respecto. Se la ha visto 3 veces sí. Ya, entonces pues yo creo que estaría bueno que empezáramos. Ok, pues es una película, como ya dijo Michelle, que se estrenó el año pasado, en 2022. Uh-huh. Y lo curioso de esta película es que pues combina temas o conceptos que ya venían trabajándose por algunas franquicias y otras películas, que es el de los multiversos. Uh-huh. Y además un componente que también está siendo cada vez más frecuente en este tipo de películas, de series y demás, que es, digamos, un concepto nihilista o una propuesta nihilista de entender al mundo y a la naturaleza humana. Sí. De esa manera, esta película combina, pues, efectos especiales, ciencia ficción, viajes multiversales con una filosofía nihilista y además, cosa que yo no tenía muy claro, lo combina también con filosofías orientales o uh-huh. con doctrinas orientales, especialmente doctrinas éticas, que pues vamos a tratar de exponer y de hablar sobre ellas en esta ocasión. Insisto, me parece que quizá el punto más intenso o interesante de esta cinta es mostrar o llevarnos a la conclusión, de acuerdo con el universo que nos ha presentado, uh-huh. llevarnos a la conclusión de que pues el mundo no tiene algo así como un sentido ya dado, predeterminado, que nosotros y nuestra vida no tendrían algo así como un sentido del deber o un sentido moral, una obligatoriedad moral, uh-huh. y que por lo tanto el hecho de que no existan este tipo de valores, de destinos, de predeterminaciones, hace que pues la libertad sea lo que pueble, por decirlo así, la moral que proponen este tipo de películas. Una libertad que, dicho de otra manera, puede entenderse o puede solo entenderse a partir de que no haya un sentido predeterminado ni en el mundo, ni en la vida y demás. Esta forma de pensar o de deber moral es lo que se conoce como el nihilismo. Sí. Entonces, es por eso que esta película tiene un fuerte compromiso con el nihilismo, es decir, hacernos ver o hacernos la pregunta de que si no hay un sentido moral, si no hay una obligatoriedad, si no hay un destino predeterminado en nosotros, es decir, si somos radicalmente libres, entonces, ¿qué debemos hacer? Uh-huh. Entonces, este tipo de cuestiones son justamente el drama central, digamos, de esta película, ¿no? Porque empieza la primera parte, que es la que se conoce como everything, es decir, todo. Esta primera sección de la película, primero hay una especie de preámbulo de la película donde nos presentan los personajes, pero luego creo que es el minuto 12 ya donde empieza esta primera parte de la película, que se llama Todo. Y entonces esta primera parte estaría dedicada, y es la más larga por cierto, pero estaría dedicada a presentarnos pues todo el planteamiento de la película, ¿no? Partiendo desde la condición relativamente
dificultosa en que está la familia con su lavandería y demás. Digamos que sería el modo de entender lo que quiere decir esta primera parte, que se llama, insisto, todo, sería como dibujarnos todo el esquema multiversal partiendo del supuesto de un personaje que está frustrado con una realidad opresora. Que justamente en esa parte de la frustración creo que es donde esta película se vuelve más compleja, porque no solamente estamos echando a volar la imaginación con la ciencia ficción, como muchas otras películas lo hacen, por ejemplo la mayoría de Marvel, ¿no? Ajá. Aunque hay unas que debo reconocer que tienen bastante historia, pero hay otras que simplemente se siente como una hamburguesa rápida, ¿no? Algo que sabes que lo hizo una franquicia y que vas a ver bueno porque por alguna extraña razón mercadotécnicamente nos gusta. ¿Pero a ti te gustan, por ejemplo? No, esas que parecen hamburguesa no. O sea, por ejemplo, Marvel, algunas películas de Marvel no. El ejemplo, la última de Thor, me pareció una burla a todo lo que ya mitológicamente se ha hablado acerca de Thor. Okay. No, creo que iban manejando bien la historia y de pronto eso pues fue el caño. Sí, es que es la tercera película, sí cambió por completo la tendencia que tenían las primeras dos. Exactamente, pero por ejemplo, si hablamos acerca de Black Panther, me parece que es una historia muy buena y que combina lo trivial, lo digamos ancestral, como creo que lo más humanamente posible ahí, ¿no? Porque pues remontan bastante a África y sabemos que África tiene un peso importante dentro de la historia del mundo, aunque la neguemos en ocasiones, y todo eso lo hace como muy real, pese a que sea muchísima ficción. Entonces me parece que con esta película sucede una combinación muy extraña y que creo que esa es la que nos ha satisfecho mucho, que es como algo meramente vivencial, es decir, el tema del sufrimiento, de la angustia que vive esta familia en la primera parte, es una angustia que no la conocemos conceptualmente, la vivimos. Okay. Es bastante común que las personas nos sintamos angustiados, claro, ¿no? Y este tema de las emociones, cuando son bien abordadas en una obra de teatro, en una canción o en una película, que es en este caso, pues resulta una joya, ¿no? Porque el director combinó varios elementos interesantes y a su vez cosas, que lo decíamos detrás de cámaras, cosas muy como contingentes, azarosas, como que el actor, el protagonista, el varón que se llama en la película... Waymond. Ajá, Waymond. En la vida real, pues él pues tenía bastante tiempo que no lo contrataban o no lo llamaban para una película. Y ya está nominado a un Oscar, ¿no? Ajá. Después de haber estado ahí, a su vez, en su vida real, angustioso por la situación que le estaba aconteciendo, también en este papel que le tocó interpretar, bien, y quizás pudo haber representado una parte de él, de su vida real, ¿no? Es decir, la angustia no es una cuestión que la entendamos conceptualmente, es muy vivencial, ¿no? Y creo que en ese sentido es que la filosofía pues le puede aportar bastante al tema de la película. Sí, claro. Porque el nihilismo por sí mismo es como difícil de entender, ¿no? Creo que debe ser muy ambiguo. Pero ahora en una película creo que es doblemente complicado y por eso muchas personas que yo conozco cuando fueron a ver esta película no la terminaron de ver. Ok. Porque rayaban el absurdo. Ya, sí. Sí, me tocó ver personas que contaban que había gente que abandonaba la sala, ¿no? Que se salían del cine, pues. Que sí fue algo recurrente, pues decir que simplemente parecía que uno tenía un recipiente que se iba llenando y cuando menos pensamos ya no nos cabía eso y teníamos que huir, ¿no? De la película. Pero lo curioso que a mí me llama bastante la atención es qué es eso que metafóricamente ahorita hablando se llenaba en estas personas que decidieron irse. Yo me quedé y después lo volví a ver y tú lo has visto 3 veces, ¿no? Hay como una especie de sadomasoquismo y masoquismo extraño en nosotros. No sé hasta qué punto sea eso de que realmente les haya molestado ver lo que les estaban proponiendo. Creo que también es mucho del tipo de cine que uno depende o quisiera consumir, pues porque la película lo que sí hace
es jugar con el absurdo de Sí. una manera bastante fuerte, es decir, hacer chistes bastante absurdos, mofarse de prácticamente cualquier cosa, y en ese sentido hace difícil que alguien pueda, digamos, conectar con este Sí. tipo de humor tan absurdo, que ciertamente ahorita está cada vez más de moda, pero que no es igualmente importante o interesante para todas las edades, por decirlo Sí, así. justo. Y eso que comentas creo que es lo más quizás emocional que podemos atender del tema, porque todo lo demás se vuelve un hilo de sucesos para nosotros filosóficos que son bien complejos, ¿no? Ujú. Como es el tema de cómo son concebidas la libertad, la responsabilidad y cuestiones pues de la índole del existencialismo, ¿no? Sí. Y para nosotros que estamos ya un poco desempolvados como de prejuicios, que estamos más volcados a la filosofía, nos puede a veces resultar complejo ponernos de acuerdo con el Ujú. tema del existencialismo. Pues sí, claro. Y ahora que lo pongan en esta película, creo que Ujú. pues, requiere un Sí, nivel... hace bastante difícil de, digamos, de comprender para un espectador, digamos, no familiarizado con estos temas o con este tipo de humor. Claro. Pero insisto, cada vez lo vemos más, por ejemplo, en series como la de Rick y Morty, en muchas otras series donde el absurdo ya es una manera de hacer lenguaje, digamos, de historias narrativo, de hacer un discurso interesante para muchos. El absurdo, insisto, se hace cada vez más popular, pero no para todos. Es decir, para Sí. muchas personas es difícil comprender este recurso, digamos, narrativo. Aunque habría que resaltar que no tengo como muy frescos cuáles son los criterios que utiliza los premios, la Academia, los Oscar, como para nominar. Pero creo que si ellos nominan a una película, evidentemente a mí mi sentido común me dice que es por la popularidad que tuvo en la gente, ¿no? Entonces, No estoy seguro si es ese uno de los criterios, pero puede ser, quién sabe. digo, y me da como la impresión porque justamente nomina películas que realmente han sido pues llamativas, ¿no? Como fue esta de El todo en todas partes y como hay otras en la contienda del premio del Oscar, como la de, por ejemplo, Pinocho, que aunque sea en otra categoría, pues fue popular, ¿no? Hasta ya bastantes memes ahí de Pinocho, Sí, claro. porque la gente lo vio. Y otra película que ahorita está envuelta en polémicas, que es la de La ballena, con este actor que era el George de la Selva, guapísimo, Sí, sí. y que desapareció, ¿no? Y dejó huequitos ahí dentro de Hollywood. Entonces creo que las circunstancias hacen que aún más esta película adquiera una especie de misticismo, Ok. ¿no? Porque aunque ya estamos más familiarizados con las creaciones cinematográficas de Corea, Japón o China, ya ves que había como ciertos tabús ahí de que eso nada más era para los frikis o los otakus. Hoy creo que hay un gran número de personas que podemos decir que consumimos cuestiones que se producen en el continente asiático, ¿no? Y aunque, según tengo entendido, el director, no recuerdo si es americano o es asiático también. No estoy seguro del director, pero los productores hay uno que sí es, pues no estoy seguro si es chino o inmigrante chino en Estados Unidos, pero es... Tienen raíces, ¿no? Sí, claro, es de hecho ellos los principales, digamos, realizadores o que tuvieron la idea del guión original y demás, aunque no la dirigieron, que sí son los productores, insisto, son ellos los que prácticamente construyeron el concepto de la película. Y que esa es una de las cosas que ahorita estábamos platicando, ¿no? Como esta especie de concepto de la inmigración también dentro Claro. de la película, ¿no? Son varios factores Sí, sí. sociales que... digamos, ya para, digamos, ir describiendo también a los propios personajes, justamente el modo de entender a esta familia es como inmigrantes chinos de primera generación en Estados Unidos. Sí. Es de hecho eso lo que de alguna manera dinamita en los acontecimientos de la película el problema, digamos, de la película, que es que viene el padre de Evelyn desde China a visitarlos y pues de alguna manera lo que quieren hacer pues es ser un poco más respetuosos de ese pasado o de esa cultura china. Sí. Entonces, digamos que ese es el conflicto inicial de la película. Como si ser estadounidense tuviera algo de malo, ¿no?
Pues es que eso tendríamos que, digamos, ver quizá qué tipo de sesgos existen en las comunidades de inmigrantes chinos en Estados Unidos, que es, insisto, la característica principal de esta familia. Es tratar o hacer visible, digamos, el conflicto que podría llegar a tener específicamente en la cultura china en su adaptación a la cultura americana. Porque, pues, insisto, viene de visita el padre a la casa de Evelyn y su familia. Y entonces aquí vemos un contraste generacional del proceso de inmigración. El señor que representa de alguna manera la tradición china. Y el peso que que tiene en la vida de Evelyn es justamente de algo que debe de conservar ella en su familia, esta cultura china, y de alguna manera no deshacerse, digamos, de esa raíz. Entonces viene el padre que representa esta cultura china, luego la madre que representa algo así como la bisagra, y la dualidad, luego ¿no? Joy, que sería la hija de Evelyn. Justamente lo que representa es ya la primera generación que ya nace o crece ahí en Estados Unidos, y que de algún modo pues está teniendo dificultades con adaptarse a la cultura, por decirlo así, americana, porque su madre justamente quiere imponerle la cultura china y cómo eso debe de traducirse en la vida moral de Joy. Sí. Y por eso Evelyn durante toda esta primera parte se la pasa criticando a su hija, que dice, estás siempre triste, no llamas, debes de comportarte, debes bajar de peso, debes hacer esto, debes hacer lo otro. Es decir, incluso la juzga por su vestimenta, la juzga por la pareja que tiene. Sí. Y entonces todo eso, ese juicio que hace Evelyn constante a Joy, es porque quiere de alguna manera imponer la cultura y la tradición china en una niña que ha nacido en medio de otra cultura. Entonces, de la cual no está muy segura tampoco pertenecer, ¿no? Y ese... Sí, exacto. Creo que esa angustia o ese estar ahí arrojado en ese momento, como Evelyn, es lo que le da esa intensidad, ¿no? Claro. Como si ella tuviera la decisión de qué es lo que permanece como concepto dentro de la película y de la historia. Sí. Si va a ser la cultura china tradicional o esta nueva combinación de lo chino y lo estadounidense. Sí, y es que justo ese conflicto de no resolver, por decirlo así, todavía en el mundo de Joy, que no se resolvía, por decirlo así, las expectativas que tenía Evelyn, que supuestamente tenía Evelyn, de que viviera una vida más tradicional en el sentido chino. Entonces, insisto, lo curioso de este planteamiento es que lo que pone o lo que quiere poner de manifiesto la película a través de este conflicto intercultural es básicamente el modo en el que interpretamos los valores en la sociedad. Es decir, qué es lo valioso, cuál es el deber y demás. Y ese conflicto de valores que Joy tenía con su madre Evelyn es justamente lo que detona pues toda la primera parte de esta película, porque pues aparece el conflicto multiversal, ¿no? O sea, aparece Waymond a través de un viaje multiversal para decirle a Evelyn que hay un peligro inminente y que tiene que ayudar a salvar el multiverso, ¿no? Nada menos. Que es lo que le llamamos acá el saltoverso, ¿no? Ajá, sí, los saltos multiversales. Sí. Pero bueno, el punto es que a Evelyn se le cuenta toda esta historia de que tiene que aprender a saltar y que ella es la única esperanza para el multiverso, ¿sí? Porque hay un peligro inminente que puede destruirlo todo. Pero ojo con eso de que sea la elegida, ¿no? Ajá. Porque no cualquier protagonista o cualquier personaje de la película iba a ser el elegido. Claro. Tenía que ser esta persona que como poderes o cualidades estuviera padeciendo al parecer pues una crisis existencial, ¿no? Uh-huh. Es decir, verse en la angustia, la congoja, la preocupación de tener que decidir qué quiere ella. Claro. ¿No? Si quiere esta nueva visión que el mundo le ofrece o decide estar con su padre y lo que conlleva decir que no, ¿no? Uh-huh. También es como esta dualidad que a veces uno vive y que dice, como a los Sartre, pues uh-huh. estamos bien condenados a elegir, ¿no? Claro. Y eso es molestoso. Claro, sí. Bueno, es que ese es el punto, porque para Evelyn, que de algún modo ya hablamos ahorita de cómo hacía Evelyn algún tipo de imposición o de violencia cultural hacia su hija,
Pero por otro lado, la sensación de Evelyn era de frustración, Sí. de tener una vida fracasada, de que su hija ni siquiera sabía comportarse de acuerdo con la cultura de origen de ellos, de la cultura china, de que pues su negocio estaba fracasando, de que ella había dejado prácticamente de amar o de respetar o de incluso valorar a Waymond, Sí. lo que lo veía como algo así, como una persona pusilánime que ya no respetaba y demás. Y eso transmite o hace de Evelyn un personaje completamente frustrado con su situación y con su realidad. Y es justamente en ese contexto de completa frustración y porque bueno, una de las frases que me interesa mucho, que deja claro mucho por qué Evelyn está tremendamente frustrada con su situación o con su vida, es una que le dice a Waymond cuando ella ya ha ido a varios multiversos a ver cómo habría sido su vida Sí. si no se hubiese casado con Waymond. Oye, y es que esa escena en donde ella decide no irse con él, Ajá. y entonces, pues, por supuesto que si no se va, cambia toda la historia, y entonces ella aparenta ser feliz y haber cumplido sus sueños y estar en donde siempre quiso, pero tiene una sensación de vacío. Sí, claro. No, eso es brutal, porque... Sí, que eso justo pasa bastante más tarde en la película, ¿Sí? pero antes, cuando ha visto, digamos, todos estos universos en donde ella era prácticamente feliz, sin Waymond, sin haberse casado con Waymond. Oye, el Waymond lo compadecí durante toda esa parte. Pues sí, es que él, de algún modo, es el personaje que podría entenderse más como víctima en toda esta película. Pero bueno, el caso es que Evelyn, cuando ha visto ya lo que sería su vida sin Waymond, al menos en un inicio, le cuenta a Waymond esta situación, ¿no? Y le dice, miré mi vida sin ti, me gustaría que lo hubieras visto, era hermosa. Le dice Evelyn a su esposo, a Waymond. O sea, es... En la vida real, fue como que, si los demás ya saben, que también sepa ¿no? Ajá, y oye, y el de la vida actual estaba como bastante choqueado, ¿no? Como... Sí, claro, o sea, fue muy extraño para él todo eso por lo mismo, porque él todavía no estaba bien familiarizado con el problema del multiverso, que ya le iba a presentar esta Evelyn. Pero bueno, el punto es que Evelyn sí está frustrada con su esposo, está frustrada con su negocio, está frustrada con su padre, porque el haberse ido con Waymond fue lo que, digamos, la distanció de su padre. Entonces... es Evelyn un personaje que está frustrada respecto de cada uno de los aspectos de su vida. De cuál era la vida que ella tenía, de con quién se había casado. De la vida de adulto. Del tipo de hija que tenía y de la relación que tenía para con su padre. Es decir, todas sus relaciones y todas las partes de su vida eran frustrantes para ella. Y todavía eso se acentúa más cuando comprueba que haber elegido otras cosas la habrían llevado a algo aparentemente más feliz. Sí. Y entonces el personaje principal, que es Evelyn, se nos dibuja como un personaje completamente frustrado con todos los aspectos de su vida. Y esto, insisto, se acentúa aún más cuando comprueba, supuestamente en los otros universos, que sus alternativas habrían sido mucho mejores. Es decir, es una manera de hacer mucho más claro cuáles son los conflictos que tiene Evelyn para con su realidad y de justamente llevarla en este primer segmento de la película, que podríamos entender toda esta primera parte que hemos dicho, que inicia con Evelyn estando revisando sus papeles para vouchers, ¿no? Está revisando todo esto y ahí toman la foto de esta primera parte, que es todo. Y justamente a partir de ahí, esta primera parte se termina cuando ya Evelyn le han mostrado y le han entregado todos estos poderes de saltos y todo esto, y de cómo aprovechar sus otras vidas. Es en ese momento cuando se empieza el segundo fragmento, que es en donde ya se desata la lucha entre Evelyn y su hija, que es como algo así como el villano de la película. Ahora que lo narras de esta forma, ahora entiendo, bueno, yo sigo queriendo entender por qué la gente se salió de verla. Sí, no, pero es que justamente creo que esta película nos dio la sensación de que iba a tener la típica estructura de las películas de introducción, nudo y desenlace, ¿no? Que es
como esa especie de forma emocional que estamos acostumbrados a experimentar cuando vemos una película X. Pero esta al parecer no fue como del todo siguiendo esa forma, porque yo lo sentí al menos como una introducción. Sí, la tiene evidentemente, y esa es esta primera parte de la que estamos hablando. Pero ya la segunda parte ya es como una especie de nudo, pero un nudo que entiendes que no va a ir hacia abajo, sí, claro, ¿no? Que se va a poner más dificultoso porque al parecer este viaje que se hace en los saltos, al menos yo lo viví así, era un salto que iba más hacia adentro, hacia el interior, hacia lo moral, hacia las cuestiones ya más conceptuales y que se vuelve difícil de explicar, ¿no? Entonces creo que nos dejó con un sabor de boca bastante adrenalínico, si esto es que la palabra existe, porque cuando uno termina de verla, lo primero que dices es quiero volver a verla. Yeah. ¿No? Sí, sí. Y es como este juego de las montañas rusas, ¿no? Que te subes, tienes miedo, te diviertes, te bajas y quieres volver a vivirlo, como para tratar de seguir sintiendo esas cosas, ¿no? Creo que ha sido bastante revolucionaria en ese plano también, como en cambiar las estructuras cotidianas del cine. Sí, es que es bastante, digamos, tiene un punto en donde incluso se acaba una película y sale unos créditos. Y insisto, aquí también muchas personas se confundieron, pensaron que había sido ese el final. Pero es decir, juega con recursos narrativos bastante difíciles esta película. Pero bueno, digamos, volviendo a esta estructura que hemos visto que tiene la película, que tiene esta primera parte, que es la de todo, en donde Evelyn le muestran su vida, ella se da cuenta de que habría sido feliz de vivir otra vida y por lo tanto se acentúa el nivel de frustración que tiene ella para con su vida. Y debido a esa frustración que siente, empieza esta segunda parte que es en todas partes, que es básicamente la lucha. Es cuando ella ya, digamos, se da cuenta de que su vida o piensa ella que su vida es el problema, porque tomó malas decisiones en el pasado y por lo tanto arruinó su vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de esa frustración empieza la antagonía, la lucha entre este personaje que es Jobu Tupaki, creo que es el nombre que se recibe el personaje, y Evelyn, la Evelyn que más capacidades tenía para viajar en el multiverso, según las palabras del Alpha Waymond. Entonces, en este momento de la película, cuando se empieza a dar el conflicto entre Jobu Tupaki y Evelyn, podríamos decir que se ha pasado del nivel de la frustración a el nivel de la ira, por decirlo así, del conflicto y de la guerra, por decirlo así. Porque en toda esta segunda parte, que es en todas partes, está marcada por la lucha que tiene Evelyn para con su hija, que está representada por el Jobu Tupaki. Entonces, el punto es que en este momento la lucha que está teniendo Evelyn es por lograr irse prácticamente a vivir otra vida. Sí. Es decir, digamos que se ha dado cuenta que la vida que tenía en toda la primera parte, que le habían mostrado que su vida era tremendamente frustrante y que en cualquier otro universo prácticamente habría sido más feliz, pues entonces la lucha para ella representa el modo de tratar de huir o de escapar de ese universo que tenía, y por lo tanto tenía que luchar contra su padre, que también aparece ahí como un personaje extraño porque quiere matar a Jobu Tupaki. Jobu Tupaki, que es la hija de Evelyn. Y Waymond, que sería su esposo, que también ella ya lo ve incluso en sus otras vidas prácticamente como un enemigo, o sea, alguien del que te tendría que deshacer incluso. Pues bien, aquí el conflicto que tiene Evelyn es, insisto, para con todas esas partes de su vida que ya había visto que la frustraban, por decirlo así. Entonces, el querer determinar que el problema no estaba en ella, porque eso es, digamos, la parte satisfactoria para Evelyn, y por eso lucha, ¿no? Porque en toda esta primera parte prácticamente le dicen que la culpa de que su vida la frustre, pues no es de ella, básicamente. Es por todos esos problemas que tiene, que es su padre, su esposo y su hija, principalmente su hija. Y entonces
la lucha es tratar de cambiar, digamos, todas estas estructuras o todas estas partes de su vida. Y pues incluso eso hace que pues las peleas se conviertan en muy brutales. Cada vez hay más personas peleando en los conflictos o en las peleas de la película, que son tremendamente interesantes. Que se vuelven más surrealistas, ¿no? Sí, sí. Y además de surrealistas, bizarras, y ese nivel de sentirte bizarro, porque puede ser algo verdaderamente que existe en un mundo que no es este, porque no hay como conflicto, no hay peligro. Es decir, yo acepto que ver no lo sé, a una mujer león, porque ves que luego adquiría como esta forma de una mujer león, en un mundo eran todos leones o algo así. Pareciera que no compromete en nada esta realidad, ¿no? Y es como que, bueno, si aquí no existe esto, ¿por qué en otras partes no? Y entonces todo se vuelve como una posibilidad de que efectivamente exista eso en algún punto, ¿no? Y este nivel de esperanza que creo que vemos bastante a menudo en esta película, yo lo recuerdo haber leído en algún momento, haber reflexionado cuando leía La dialéctica del amo y del esclavo de Hegel, ¿no? En la parte en donde hablaban acerca de la tensión que había entre el deseo y la conciencia, ¿no? El deseo como algo mío y el deseo del otro, ¿no? Y este juego, y pareciera que tener que haber un dominante y un sumiso, pues volvía todo, lo envolvía todo en una cuestión como muy violenta, ¿no? Y ya ves que luego Kierkegaard toma parte de esta filosofía para hablar acerca de todos los problemas sociales, y en fin, yo lo veo también en cierto sentido muy parecido a la parte en donde más bien nos estaba dando una especie de posibilidad al espectador, la película, nos daba una especie de posibilidad de que nosotros tuviéramos una película que quedara perfectamente con nuestros deseos, ¿no? Porque a mí me encanta esta definición que de pronto podemos leer en Hegel, donde dice que pues el deseo es el movimiento de la conciencia hacia el exterior, ¿no? Y creo que esta película atendía mucho a esto. Era un movimiento como muy reiterativo, ¿no? Que si tú lo deseas, puede ser posible, ¿no? El multiverso creo que da esa sensación a veces de que uno puede romper lo establecido, que uno puede deshacerse de esta vida aburrida y tener una vida maravillosa sin tener que deshacerte de esta, ¿no? Y es todo un quehacer ahí, me parece bien pues complicado y complejo de siquiera reconocerlo, ¿no? Porque son deseos que uno normalmente no suele verlos, sino más bien pensarlos, y la película lo hizo visible. Sí. Y creo que me parece la parte más bella de la película. Ok. Porque, bueno, esta parte, digamos, de esta segunda parte, que es en todas partes, que es cuando Evelyn está luchando contra todos, es justamente por eso, porque quiere irse, digamos, a otro universo. O sea, cree que la frustración que tenía, que era culpa de todos los elementos de su universo, excepto de ella, claramente, digamos que la lucha es para irse justamente a otro en donde no tenga este tipo de conflictos. De vida frustrante, digamos, que tenía. Entonces, digamos que toda esta segunda parte se podría entender como eso, como la resistencia o el intento de huida que quiere hacer Evelyn. Y lo curioso es que termina con esta representación o símbolo que aparece como la gran amenaza que estaban pensando, que estaba planeando Jobu Tupaki, que es un bagel, ¿no? Que es este bagel el oscuro ahí, que parece... un agujero negro, ¿no? Sí, parece como un agujero negro, efectivamente, y lo curioso es que representa este elemento, digamos, cultural estadounidense, el bagel, como la manera simbólica, por decirlo así, en la que Joy estaría destruyendo los valores o la forma de entender la vida y la cultura china que su madre quería imponerle. Entonces, en ese sentido, el bagel lo que representa es el sinsentido detrás, por decirlo así, de toda la realidad del universo de esta Oye, ¿y tú cómo recuerdas haber vivido esa parte? Porque la del bagel fue una escena
bastante surrealista, ¿no? Sí, es que todo eso es muy curioso, ¿no? Porque en la película uno podría esperar que, pues, fuera algo más, no sé, del tipo trascendental, como si estuviera creando un arma o un agujero negro, o que se encontraran con que estaba, no sé, haciendo algo, digamos, más simbólico, más trascendental, pero el hecho de que aparezca un bagel es como que es un chiste, un chiste absurdista, ¿no? Es decir, detrás de todo y la amenaza más grande del universo es un bagel. Es como insisto, es como un chiste que lo que trata de poner de manifiesto es que el trasfondo de la realidad no tendría por qué ser algo tan sublime, ¿no? Sino podría ser un bagel. Entonces, para mí eso fue un chiste muy, muy bueno, es decir... Y es que, mira, me da mucha risa, lo recuerdo y me da risa, pero mi risa realmente es que creo que somos bien tetos. Ok. Y que creo que hay un número pequeño de personas que se rió realmente de eso, del bagel, ¿no? Y de la connotación absolutista del estadounidense y todo. Yo creo que hay gente que se rió simplemente porque no se esperaba el bagel. Sí, es que... Y eso es lo que a mí me genera bastante gracia, porque... Pues qué interesante se pone que existamos este tipo de personas, ¿no? Uh-huh. Que concibamos la realidad de maneras distintas, claro, ¿no? Y que cada una le dé una connotación igualmente valiosa. Es decir, no porque yo haya visto y tú y yo hayamos visto toda esta cuestión política y pues social del bagel, significa que los demás, al no verlo, lo demeriten. Incluso yo he platicado con gente que la vio y que les digo, ¿no? Como que yo quiero profundizar en estas partes de, oye, ¿qué opinaste del bagel? Y de la guerra del mundo de las salchichas, uh-huh, ¿no? Que son creo que las escenas más impactantes. Y solamente aluden a lo gracioso. Uh-huh. Como algo genuino. Y eso a mí me parece bien, uh-huh, valioso también. Es que yo creo que ese es el valor más interesante que puede ofrecernos también a nivel cinematográfico esto, porque sí funciona como un, uh-huh, chiste, pues, ¿no? Y por eso conecta con tantas personas, ¿no? Porque es un buen chiste, pero es un chiste que, insisto, los chistes nihilistas de este estilo que reducen al absurdo las cosas más, digamos... importantes. Sí. Ese tipo de chistes son frecuentes hoy en día, pero es que hace 20 o 30 años eso era blasfemia, extraño y raro que ocurriera y que apareciera como un elemento narrativo. Sin embargo, esto que, insisto, podría parecer como la manera o la gran arma que tenía preparada este personaje de Joy, que es... el enemigo, digamos, que ha construido este bagel, sí, pues cuando le va a explicar, por decirlo así, para qué estaba haciendo este bagel, le dice, todo este tiempo no te estaba buscando para matarte, le, uh-huh, dice a su mamá. Solo buscaba a alguien que pudiera ver lo que yo veo, sentir lo que yo siento. Ese diálogo estuvo bastante bueno. Justamente el bagel se convierte, por lo tanto, en una representación de los sentimientos de Joy. Sentimientos de que pues nada tiene sentido, de que he visto que existen todos estos multiversos y he viajado por todos ellos y me he dado cuenta que por lo tanto si nuestra vida no es importante porque el universo seguirá moviéndose, uh-huh, a pesar de lo que decidamos o hagamos, ¿para qué seguir intentándolo? Es decir, el bagel era esta sensación de cansancio o de hastío del sinsentido y por lo tanto para Joy era él, pues con esto quiero terminar, digamos, de vivir en este vacío y sin sentido. Era como la renuncia a seguir sufriendo, ¿no? Era un sentimiento, es la representación de un sentimiento hasta cierto punto depresivo o, uh-huh, suicida incluso, sí, en el caso de que esto se hubiera llevado a cabo, porque es lo que quería hacer Jobu Tupaki al final, era suicidarse en el bagel, sí, aventarse al bagel. Entonces, digamos que esta segunda parte que es la que termina con su madre, con Evelyn, convenciéndola de que no haga este acto, de que la salva, por decirlo hasta cierto punto, sí, la salva de ese círculo depresivo y frustrante que era el sinsentido representado por el bagel. Entonces, digamos que después de salvarla y que se reconcilian sí, estos dos personajes, que ahí viven los dos, quizá los dos personajes viven la reconciliación o la resolución de sus problemas. Por un lado, cuando Evelyn reconecta con su hija, es también capaz de reconectar con su padre y es también capaz de reconectar con su
esposo Sí. con Waymond. Y en ese momento Evelyn de alguna manera pues ya deja de tratar de huir de su realidad y más bien abraza y se reconcilia con su propia realidad, que es un poco quizá la propuesta o la moraleja moral de la película. La propuesta moral de la película sería casi esta aceptación de la realidad en lugar de su huida o del cambio, ¿no? Entonces ahí es cuando se logra el cierre de esta segunda parte, que es la lucha o la guerra entre Joe Tupac y Evelyn. Y entonces se reconcilian la madre, es decir, Evelyn y Joy, sí. Y eso permite que Evelyn se reconcilie también con todos los demás aspectos de su vida. Entonces llegamos a esta última parte, que es ya el final prácticamente de la película. Dura muy poquito ya después de esta última parte, que es en todas partes, ¿no? Entonces ya tenemos el título, digamos, de la película completa, que es Todo en todas partes al mismo tiempo. Y esta tercera sí. parte es, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esta tercera parte ya es justo el momento en el que Evelyn logra reconciliarse con su hija al no permitir que caiga en el bagel, logra reconciliarse con Waymond, logra evitar el divorcio, logra perder su negocio y demás, y aparte logra también reconciliarse con su padre. Entonces, en ese momento, insisto que ya es prácticamente el final. La consecuencia o la principal moraleja que quiere lograr la película es mostrarnos que para Evelyn la solución no era huir o cambiar su realidad, la solución era cambiar el sentimiento que ella tenía para con su realidad, sí. El sentimiento frustrante, digamos, porque ella pensaba que su felicidad estaría en otro universo. Al ir a esos otros universos y darse cuenta que ahí tampoco era feliz, descubre que el problema es justamente... Es ella. Sí, es ella. No, yo después de todo eso, bueno, sí soy, ¿no? Y la reconciliación solo es posible gracias a que después de haber visto que ella tenía la responsabilidad por su infelicidad, por decirlo así, entonces ella puede ya abrazar o reconciliarse con esos aspectos de toda su vida. Y eso implica finalmente que el problema para Evelyn no era cambiar o huir de su realidad, sino simplemente cambiar ella misma y sus sentimientos o sus pensamientos para con su realidad. Y eso es justo lo que permite que Evelyn, sin tener que cambiar de realidad, sin tener que desaparecer a su hija, desaparecer a Waymond de su vida, sin tener que hacer esas cosas, ella puede reconciliarse solamente cambiando pues sus pensamientos o sus posturas o sus sentimientos para con esos aspectos de su vida, para con su esposo, para con su padre y para con su hija. Y eso que mencionas, esa parte en esta tercera, pues digamos que ya la despedida de la película, aquí es donde a mí me ocurrió que sentí que estaba llevándonos a un nivel bastante espiritual, okay, ¿no? Y que aquí, de nuevo, los productores, en este caso el que tiene orígenes asiáticos, quizás sí pudo haber insertado en la película la filosofía Buda, la filosofía oriental, uh-huh, que bien sabemos que es una filosofía bastante alusiva a como al desprendimiento de toda culpa y de toda emoción que te haga como ser pesado en la vida, ¿no? Y los monjes y todas estas imágenes que puedo poner como para tratar de entendernos todos, es que la película al final termina aceptando como todas tus versiones y la sensación de descanso hace también mucha alusión a esta práctica que ahorita está muy de moda, que es el Mindset, el Mindful Letters y todos estos, que justamente te dicen que no hay que cambiar literalmente nada de ti, que no hay que medicarte, que todo está como que la respuesta está en la meditación, uh-huh, ¿no? La respuesta está en las buenas prácticas, la respuesta está en abrazar quién eres y entender que puedes cambiar, ¿no? Y toda esta idea bastante moderna, creo que al final termina quedando como un sabor de boca bastante fresco, uh-huh, ¿no? Después de haberte sumergido en las tinieblas y haber ido a lugares muy oscuros dentro de la película, como el bagel, pues termina simplemente
siendo feliz con tu vida actual, ¿no? Sí. Pareciera que esa es la emoción que se maneja al final. Sí, claro, es decir, si Evelyn hubiera sido capaz de aceptar o reconciliarse con su vida original, antes o sin necesitar de todos estos viajes astrales y multiversales, entonces todo el arco de los saltos multiversales y del metaverso en esta película habría sido innecesario. Es decir, al final Evelyn logra salvar a la realidad solo porque logra cambiar sus sentimientos para con los aspectos de su vida. Entonces, finalmente, digamos que si Evelyn hubiera logrado ese cambio emocional y de sus pensamientos y sentimientos para con su realidad, pues no habría habido, digamos, razones para que Evelyn tuviera que pelear contra su hija en todo este multiverso y demás. Entonces, básicamente, la propuesta moral de la película es que yo no sabía este nombre de esta doctrina filosófica oriental sí. Que es el Wu Wei, que no sé si se pronuncia así, pero algo así debería ser, porque es W-U, entonces Wu Wei. Entonces, lo pondremos aquí para que lo lean ustedes. Que la idea es esa, digamos, que no es necesario hacer un cambio, no es necesario actuar en contra de tu vida, no es necesario hacer adaptaciones importantes o cambios en tu vida, sino que en muchas ocasiones la simple reconciliación con tu vida bastaría para que cambiara, por decirlo así, tu experiencia, es decir, que dejaras o que vivieras una vida plena y feliz. Por lo tanto, la no acción o la inactividad, sino la aceptación, que sería la forma de lidiar con la realidad que tiene esta propuesta moral o filosófica china, pues es básicamente el no hacer nada y aceptar las cosas tal y como son, y por lo tanto eso cambiaría nuestra experiencia desde, digamos, una frustración o infelicidad a, pues insisto, la felicidad que resulta de esta decisión que ha tomado Evelyn al final, que es simplemente dejar de luchar o dejar de huir en contra de su vida y en contra de todas las relaciones que tenía en su vida, y más bien pues simplemente aceptar y cambiar sus pensamientos hacia esos aspectos de su vida. Eso bastó, insisto, para que Evelyn lograse una vida plena y feliz. Entonces, sí, pareciera que la domesticación al final de nuestras emociones terminan resultando pues la mejor decisión dentro de la película, ¿no? Que esto alude un poco al estoicismo, aunque creo que siguió rayando en lo que estamos hablando acerca del nihilismo, pues, ¿no? O sea, sí termina siendo muy predominante el nihilismo en esta película, pero bien podría por ahí haber algún estudio, ¿no? Que habla acerca de esta alusión a que la felicidad, el camino de la felicidad, pues es algo más como simplemente aceptar, ¿no? Porque es justo lo que quería decir, es decir, el principal reclamo que le podríamos hacer a la película o la principal pregunta que le podríamos hacer a la película es si esta propuesta con la que Evelyn logra su felicidad, que es simplemente cambiar sus pensamientos y sus emociones, si esta propuesta realmente es una propuesta, digamos, dirigida para todos. Porque en algunos casos, creo, en muchos casos, podrá ser cierto esto que dice la película, que cambies tus emociones, que cambies tus pensamientos y por lo tanto tendrás una vida plena y feliz con la vida misma que tienes. No es necesario cambiar esa vida, es necesario cambiar tus pensamientos y tus emociones. Entonces, en muchos casos podrá ser cierto, en muchos casos, pero también hay muchísimos casos en los que esto no es suficiente. No es suficiente con que cambies tus emociones, no es suficiente con que cambies tus pensamientos. Es urgente, por decirlo así, en muchos casos, cambiar las condiciones reales de una persona o incluso de una sociedad para poder lograr algo así como la felicidad que podríamos estar esperando. Es decir, no para todos funciona esto que propone la película de cambia tus pensamientos y cambia tus emociones. Hay muchísimos casos en donde los cambios tienen que ser un poquito más
fuertes, por decirlo así. Y eso es justamente lo que permite en la historia que haya habido justamente las revoluciones. Es decir, esta película de algún modo propone que una revolución no tendría por qué ocurrir necesariamente. Y en muchos casos, insisto, sí es necesario, digamos, este cambio radical de las condiciones de una realidad específica. Sí, es bastante criticable el final, ¿no? Es bastante, creo que es la parte más sujeta a que se discuta. Si, es decir, uno al final tiene la libertad de elegir lo que le plazca, que es la vía correcta de andar, pero sí hay quienes quizás se cuestionen su forma de estar viviendo a base de esta película, y entonces eso se pone bastante interesante, porque no es necesariamente el lema actual de nuestra capacidad productiva y económica, ¿no? No te puedes quedar simplemente haciendo nada, abrazando tu insisto, estabilidad. A mucha gente le podrá funcionar esa manera de enfocar su vida. Es decir, habrá muchas personas que sí, que con el simple hecho de cambiar su pensamiento ya logren la felicidad, pero insisto, en muchos casos me parece que eso no es suficiente. Para muchas personas sí necesitamos hacer cambios radicales, por decirlo así, en nuestra vida para que esta vida mejore. No basta, por decirlo así, en muchos casos para cambiar la experiencia que tenemos de la vida con simplemente cambiar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Por eso creo que sí, me agrada mucho la moraleja de la película. Me parece que es interesante e importante para muchos. Sin embargo, no creo que pueda considerarse como una propuesta moral universal. Y por eso es lo interesante de esta película, ¿no? Que nos propone que una manera de actuar es no hacer nada. Y yo creo, insisto, que me gusta, y aunque no es válida para todos, pero creo que sí puede ser válida para muchos. Y aparte creo que es en muchos casos una respuesta legítima de cómo hacer o de cómo afrontar las condiciones de una vida. Es decir, simplemente cambiar, digamos, tu actitud hacia la vida en muchos casos podrá ser suficiente para vivir una vida plena. Yo creo que esta parte también alude mucho a una cuestión bastante política, porque estamos hablando del el ceder los poderes, ¿no? Literalmente. Pareciera en alguna instancia que lo que va a mantener armoniosa la vida de esta familia va a ser ceder. ¿No? Ceder no a la misma sensación de hartazgo, nostalgia y de rechazo a lo que está pasando, sino más bien ceder a que tu realidad es esa y que no puedes hacer otra cosa, ¿no? Que aunque se haya fantaseado con otras posibilidades de vida, aunque uno haya ido de aquí para allá viendo cosas raras en otros planetas, en otros universos, pues al final caemos en el presente, en el aquí y en el ahora, del que pues Kierkegaard estaba bien enganchado, ¿no? Y que le preocupaba su aquí y ahora, que eso era lo angustioso. Claro. Y creo que esa parte, esta especie de, digo, yo lo veo así como el ceder el poder, es políticamente hablando lo que ocurre en bastantes partes del mundo, ¿no? Los países que bien dicen están dentro del ranking de los más felices, pues son felices a costa de qué, ¿no? Pareciera que da el falso mensaje, me da la impresión que da el falso mensaje de si cedes todo estará bien, pero ¿qué es lo que esta familia y Evelyn y Joy estaban sacrificando? Insisto, creo que en algunos casos funciona esto, creo que es válido en algunos casos, simplemente aceptar tus condiciones y listo, y fluir, pero en muchas otras creo que es digamos, imposible hasta cierto punto aceptar simplemente las condiciones que tenemos. Pero sí, es curiosísimo esto de que de alguna manera Evelyn sí encontró en no hacer nada una manera de solucionar su vida y de reconciliarse con su padre, con su hija y con su esposo. Y hasta con la fiscal que la estaba correteando. Ahorita que tocas ese tema, creo que estaría interesante que me cuentes tus 2 escenas favoritas. Y te cuento las 2 mías. Sí, porque en uno de estos multiversos a los que visita Evelyn,
paradójicamente era pareja, parece, ¿no? Sí. De este personaje que es su fiscal. Y pues creo que en este universo tenían algo así como manos de salchicha. Sí. Y no podían usar las manos para tocar el piano, por ejemplo. Ajá. Y hay una escena donde salen tocando el piano con los pies. Sí, sí. Pues bueno, este multiverso en específico me resultó tremendamente gracioso. No. Porque justo ponen a estos dos personajes que son prácticamente antagónicos, que son la fiscal y Evelyn. Los ponen como que si en otro universo pues eran pareja o amantes. Sí. O sí, incluso creo que hasta un matrimonio podría interpretarse que era. Pues no, esta relación que tenían estos dos personajes. Y lo curioso es eso, pues, de que llegan a ser pareja en un universo y en la realidad de Evelyn pues son prácticamente enemigos, sí. Sí. Y esta escena me parece a mí hilarante por completo, el hecho de que pues pongan a este universo pues al universo de las manos de salchicha, en donde ellas no solo no eran antagonistas, no solo eran amigas, sino que llegan a tener esta... No, y las escenas eróticas del mundo de las salchichas sí. Eran bastante sugerentes, sí, ¿no? Claro, sí. Esa fue una escena que a ti te llamó bastante. Claro, sí, me gustó Creo que bastante. A mucha gente le debió haber gustado, a mí me gustó bastante, me tomó por sorpresa. Yeah. Sí, creo que esta es como la cualidad más presente en la película para mí, que te toma por sorpresa en muchas ocasiones. Pues yo creo que esa sería una de mis escenas favoritas, y otra de mis escenas favoritas es cuando son piedras esa es mi escena también. En otro universo también, que son piedras Joy y Evelyn, y que pues empiezan ahí incluso hasta a corretearse con ojitos. Sí. Pero el caso es que me parece que esos dos universos o multiversos son muy, muy graciosos, ¿no? En el que ella está casada con la fiscal en el universo del Chicha, y en el que llegan a ser estas piedras. Sí. Yo llegué de hecho tengo cotización con ciertos tatuadores. ¿Sí? Me voy a tatuar esa escena de las piedras. ¿De las piedras? Sí, okay. Sí. Es que mira, hay una pintura que me gusta bastante. No recuerdo el autor, pero la pintura se llama Espíritus Afines. Okay. Son dos hombres que están en un bosque y están como en un acantilado viendo hacia el horizonte, ¿no? Uh-huh. Y me gusta bastante y también es uno de mis pensamientos de tatuaje esa pintura. Pero lo que me gusta de la significación de la pintura es que alude a esta como complicidad que puedes tener con alguien por ser un espíritu afín, por simplemente sentirte con química o conectado, ¿no? Entonces, en esta parte donde están las dos piedras en el horizonte y que están simplemente siendo piedras, sí, me pareció la cosa más profunda del mundo. Yeah. Yo, literalmente, cuando vi esa escena, yo dije, esa la quiero tatuada. Sí. Yo la quiero tatuada. Porque realmente es un automensaje. Personalmente es un automensaje. El simplemente ser lo que estás siendo. Sí. En el momento es la cosa más complicada del mundo. Y en esa imagen donde son ellas simplemente piedras, y entonces hay que recordar que Evelyn comienza a disculparse con Joy, uh-huh, ¿no? Y empieza a decirle que lamentaba haberla juzgado y haber estado como bastante escéptica a que existían más cosas, uh-huh, y que Joy, pues por supuesto, la calla y le dice que no hay que explicar nada, que en ese mundo solamente hay que ser una piedra. ¡Bum! Yo ahí dije, muy bien, buen punto. Y a raíz de todas estas cuestiones simbólicas que hemos hablado, uh-huh, creo que sí se merecería ganar el Oscar. Ok, o sea, tú sí. Sí, yo sí soy fan. Yeah. Aunque creo que esta película de La ballena dicen que también está muy buena. Uh-huh. Tendría que verla y evaluar qué peso sentimental es el que le gana. Okay. Esas, igual yo coincido con las mismas escenas. Son escenas muy graciosas, sí, son muy absurdas, y aparte exponen esto, pues, ¿no? Que justamente no es necesario buscarle muchos o un sentido enorme, sí, o trascendental a la vida, sino que por el hecho de más bien pensar que no lo tiene, simplemente puedes aceptar lo que tienes y ya está. Sí. Simplemente puedes ser una piedra, digamos. Sí. Que es un poco el trasfondo de esta filosofía oriental de no hagas nada, prácticamente. Que cambia tu perspectiva hacia las cosas y con eso vas a ser más feliz, por decirlo así. Y es justamente esto, ¿no? O sea, aceptar tu realidad tal y como es. Aceptar ser una piedra y ya está, sí, y no querer hacer más.
podría pues darle a muchas personas una legítima forma de conseguir la felicidad. Es que el tema de ser alguien en la vida creo que es una de las premisas más contundentes en la existencia humana, ¿no? Creo que en algún momento uno siempre termina cuestionándose al final de un día si lo que hiciste durante tu día es realmente algo productivo, ¿no? Y esta cuestión de sentirse productivo es todo un fenómeno social que creo que vamos a estar desarrollando mucho por el tema de el desplazamiento que hay actualmente con la tecnología, ¿no? Cada vez los humanos somos menos necesarios. Claro. Aparentemente para las labores que antes éramos indispensables, ¿no? Ahora nuestro trabajito de 1 hora, pues lo hace una máquina en 5 minutos. Sí. Y entonces uno se juzga, ¿no? Han existido también otras formas de reafirmarnos como seres productivos, con otras profesiones, con otros... El emprendimiento es una prueba de ello. Me parece que es un fenómeno que alude a este hartazgo que tenemos socialmente de sentirnos insuficientes, ¿no? Y luchar por tus sueños y ser tu propio jefe y todas estas cosas son como el mismo hilo de esta historia del todo en todas partes, ¿no? Sentirse alguien, aún y sabiendo que en tu vida real las cosas no ocurran como en otras posibilidades si existieran. Claro, sí, o sea, es básicamente el punto de que aceptar la realidad tal y como es, sin tener una actitud confrontativa para con la realidad, sin querer cambiarla, en muchos casos será más que suficiente para efectivamente vivir una vida plena. Pero es que esto es muy difícil, ¿no? O sea, luchar contra este superego que tenía Evelyn, que era su padre, sus frustraciones matrimoniales, las frustraciones con su negocio, las frustraciones para con su hija, digamos que lidiar con esos sentimientos y lograr algo así como una reconciliación con ellos, pues es en muchos casos, insisto, una manera tremenda, digamos, de lograr una vida plena. Pues. Sí. Hay una definición que por ahí dentro de la psicología se ha estado manejando. Bueno, son dos conceptos. Uno es el del depresivo funcional y el ansioso funcional. Okay. Estas ideas aluden más digamos que al factor emocional dominante dentro de nuestra actualidad, ¿no? Que es este estado mental dañado que busca como primero, digamos que, ¿cuál es la palabra? Comprometer su vida material, como las cosas que hay de manera inmediata antes de su salud, ¿no? Por ejemplo, el depresivo funcional es una persona que evidentemente está triste, ¿no? Y tiene una tristeza en el alma que no se puede explicar, que no se puede sanar por sí mismo, que ya es un asunto biológico, orgánico, pero no deja de ser una persona que sonríe por un compromiso aparentemente social, trabaja por un compromiso social, tiene pareja o una familia por un compromiso social. Entonces te hace cuestionarte bien cómo políticamente hablando las estructuras nos han formado al punto de llegar a ser gente enferma que prefiere sacrificar su salud a perder un día de trabajo. ¿No? Y esto creo que lo hablaba bastante bien Marx, muy adelantado en su tiempo, pero que hoy sigue quedando perfectamente, ¿no? Pasamos de ser esclavos de las industrias a hoy aparentemente a ser esclavos de una norma social que a muchos le llaman moda, que a otros le llaman tendencias, ser influencer, poner simplemente una idea no avalada en público para que te atraiga más gente que te vea. Es extraño, ¿no? Y yo al menos siempre he sido como algo crítica respecto y creo que también tú lo hemos hablado, ¿no? De la información que se divulga y que no tiene como una especie de sostén, pues. Sí, claro. Pues sí, digamos que esta manera en la que la película trata de afrontar la vida, que es a través del no tener que cambiarla, sino simplemente cambiar nuestras percepciones o emociones, creo que es, insisto, muy válida y muy legítima para muchas personas, pero me parece que sería radical pensar que todos resolveríamos nuestra vida o nuestros sentimientos para con nuestra vida a través de ese camino.
Pero, insisto, esta película sí nos propone esa manera de afrontar, digamos, nuestra existencia. Y eso hace de la película, pues, digamos, bastante atractiva para lo que muchos estamos efectivamente viviendo, igual que Evelyn, pues, que es una, Sí. digamos, una relación frustrada para con algunos aspectos de la vida. Y sí, pues esta moraleja, digamos, de la película es tanto lo más bonito que tiene, que es la presentación de toda una manera de afrontar moralmente la vida, pero también una de las cosas más criticables que tiene Sí. la película, que es justamente el hecho de que, pues, en muchos casos eso no bastaría, pues, para lograr la vida plena que propone la película. Sí. Pues, no sé, a mí me parece que hemos logrado tocar Sí, yo las también. partes más fundamentales de la película y lo que más nos interesaba. No sé si ustedes... No, realmente creo que quedó bastante subsanado el tema y siento que si le seguimos dando se va a perder lo que ya dijimos. Así que hay que parar aquí. Perfecto. Pues nada, agradecerles que nos hayan visto hoy y que si se dan una vuelta por nuestros perfiles, por las cuentas de Los Necios Ilustres, tenemos bastante material muy diverso. Y que esperemos que nos comenten si les gustó esta, pues digamos que esta opinión o esta humilde opinión de la película del todo en todas partes al mismo tiempo. Y si no, que también nos los hagan saber. Nos gusta ahí de pronto contestar comentarios, ¿verdad? Claro. Pues bien, pueden seguirnos a través de YouTube, de Instagram y de TikTok. Ahí justamente estaremos subiendo mucho contenido. Y pues, no sé, nos veremos en un próximo episodio. Quizás sí. Espero que sí. Sí. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.